Auspician a La Vanguardia Online, Estudio Arte Nazca, productora audiovisual, Fundación Igualdad y Libertad, Revista Sociedad Futura, revista digital con contenidos de historia y política socialista, IANCA, Instituto Argentino de Negociación, Conciliación y Arbitraje, Lideresas Unidas de Abya Yala, Organización Política de Derechos Humanos, Arte y Cultura de Mujeres Unidas de América, Confederación Nacional de Mujeres del Perú, Micaela Bastidas Puyucagua, Agrupación Política y Artística, el Ágora de los Murciélagos, Biblioteca Virtual Esotérica, donde tenés toda la información oculta a tu alcance. Consultas al tarot de manera virtual o presencial al 11 76 44 96 70. Verónica, tarotista profesional, está auspiciando en La Vanguardia Online. ¡Qué coqueta! Indumentaria original diseñada por Gaby Golub en Cava. Podés consultar sus redes a través de Instagram y Facebook. ¡Qué coqueta! De Gaby Golub. Service, servicio técnico de heladeras y lavarropas familiares. Atención al 011 15 31 87 87 37. Presupuesto sin cargo a domicilio. Academia de Taekwondo en el Club San Telmo. Clases presenciales anti-COVID. Burbujas de 40 minutos. Medición de temperatura, barbijos y alcohol en gel. Trabajo a distancia y espacio abierto. Lunes, miércoles y jueves. Infantiles 17:30 a 18:30 horas. Juveniles y adultos 18:30 a 19:30 horas. Sede social Perú 1362. Club Atlético San Telmo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El WhatsApp 11 54 76 79 71. www.academiataekwondo.com.ar. Pedí tu lugar. Virtual Educativa, Centro de Innovación Educativa y Pedagógica. ¿Cómo están todas y todos y todes? Me complace para La Vanguardia Online presentar esta entrevista y conversación con Manuela Dávila, quien es una dirigente política brasileña, surgida del movimiento estudiantil, fue vicepresidenta de la Unión Nacional de Estudiantes por la Unión de Juventudes Socialistas y posteriormente ocupó una concejalía en Porto Alegre, la Diputación Nacional, incluso fue candidata a vicepresidenta en la última elección junto a Fernando Haddad, que fue el candidato a presidente. La verdad que es una dirigente muy importante y tuvimos la posibilidad de conversar con ella y una de las primeras preguntas que le hago es su concepción política sobre Bolsonaro, que para mí se asemeja mucho a un fascismo, un neofascismo, ¿no? En ese sentido le pregunté cuán cercano está el bolsonarismo del fascismo y me respondió esto. Yo comparto completamente contigo, ¿no? Ahí hay algo que Hannah Arendt teorizó, que es acerca de cómo ven los enemigos, o sea, y eso es exactamente lo que hacen ellos, una estrategia de deshumanización, o sea, no es que la gente se pone a agredir físicamente una niña con 45 días, como han hecho con mi hija, es que agreden a una hija de una comunista. Nosotros los comunistas tenemos que ser exterminados, o sea, es una lógica de actuación política de los fascistas, que transfieren el punto de adversarios para categorías a ser exterminados, colectivos a ser exterminados, donde no hay más la individualidad, sino que cada uno de nosotros representamos un conjunto de ideas, ¿no? Y creo que tenemos que saber que así que actúan ellos porque yo no creo que las personas son malas, ¿sabes? Soy además de comunista cristiana, tengo una profunda relación con la idea de que el mal se genera en las personas y que nuestras sociedades son capaces de generar un mal tremendo en la gente. Lo digo eso porque siempre intento, por más que le parezca excesivamente como, no es algo de generosidad,
sino que es algo que tengo que intentar comprender lo que pasa con mi pueblo. O sea, intento mirar cómo puede que alguien, una mujer que tiene todo, puede agredir a mi niña. O sea, ¿qué tiene en la cabeza? Y yo no creo que pueda agredir a una niña. Creo que tiene la lógica de construcción de lo que han hecho con los judeos, con los homosexuales en Alemania. O sea, hay un otro dispositivo, no es el dispositivo de voy a agredir a ti. No, hay una otra, es un otro dispositivo en la Constitución humana que no es el mismo. Y es el dispositivo que han nacionado los fascistas. Eso es algo que hemos discutido mucho en Brasil, ¿no? Porque muchos de nosotros, yo incluso, llamamos a Bolsonaro de fascista, ¿no? Y hay razones para eso. O sea, uno no puede utilizar una expresión como esa, un contenido, ¿no? Porque no es una palabra, es un concepto, de manera irresponsable, ¿no? Hay ahí un camino recogido para construir el fascismo, que tiene la propaganda, que tiene la deshumanización de los adversarios, que tiene un lenguaje, ¿no? Que tiene el tema de la patria falso, ¿no? Pero el tema de la patria en el centro, o sea, el nacionalismo como algo que puede construir grupos que están con el nacionalismo, no como hacen con nosotros. O sea, hay un camino y él percurre ese camino. Luego de esa respuesta que más sobre el fascismo o las características del bolsonarismo y su relación con el fascismo, le pregunté por qué se debe, ¿no? ¿En qué marco está sucediendo esto? Y me contestó. ¿No? Y tenemos también, creo que, hablar más de esto, porque lo que pasa en el mundo, lamentablemente, no creo yo que va a resolverse en 5 años. O sea, tenemos una crisis muy profunda, una crisis del capitalismo, una crisis ahora geopolítica. Las cosas, estamos viviendo la historia en vivo, ¿no? Es eso. O sea, lo que pasa entre los Estados Unidos y China, que tiene que ver también con la guerra de Ucrania, ¿no? Es algo que estamos asistiendo en vivo. Y el tema sanitario, el tema de las migraciones, o sea, hay muchas cosas muy grandes aconteciendo en el mundo, ¿no? El precio de los alimentos se aumentó el 60% en el mundo en un año. Eso no es algo que uno resuelve eligiendo un gobierno, ¿no? Entonces, por eso tengo que hablar de cómo se organizan ellos, porque estamos en un punto, creo yo, donde tanto la derecha neoliberal cuanto nosotros no sabemos exactamente cuál es el proyecto. Eso habla mucho Álvaro Limera, ¿no? O sea, hemos vivido una oleada, ahí hemos hecho un grado de reformas, y ahora, ¿cuáles son las reformas que van a garantizar que en este contexto, que es completamente distinto, tengamos bienestar para nuestros pueblos? O sea, eso es algo de nosotros. Y ellos, desde el 2008, viven una crisis del sistema y no saben más. ¿El neoliberalismo va a seguir vistiendo la ropa de la democracia? Pues es una ropa, no es una convicción. Ahora la utilizaron y la sacaron en muchos países ahí. O sea, esa es una crisis ideológica de cuál es el camino de ellos. ¿Cuál es? Porque hemos tenido la crisis de los 80, de los 70 han ponido eso. O sea, ahí está, la salida es esa. El neoliberalismo es la salida para la crisis. Y ahora, ¿cuál es la salida para la crisis del neoliberalismo? ¿Cómo va a ser? Para mí, los indicios que tenemos es que en América Latina, porque es donde vivimos, yo no vivo en Francia, ni ustedes, ¿no? Vivimos en América Latina. Es que aquí, como en los 60, no va a ser democrática. No tiene compromiso con la gente desde el punto de vista primario, de garantizar la voluntad de la gente. Y entonces tenemos que hablar del fascismo, ¿no? O de todas las maneras que se organizan ellos, porque puede ser una tendencia. Yo no creo, Bolsonaro es el más malo y estúpido del mundo, pero no es un problema de Brasil, es la consecuencia de un problema del mundo. Y tiene mucho que ver con lo que pasa en otros países ahí en el mundo, ¿no? O sea, lo que pasó en Colombia no fue muy distinto, lo que pasó en Chile no fue, el distinto fue que no elegían, pero los candidatos tenían mucho que ver, mucho que ver. Me llamó la atención esa caracterización y cómo ella ve a la derecha, ¿no? Digo, ¿qué tan refractaria es la derecha sobre la democracia? Y al respecto dijo eso. Entonces tenemos que hablar de esto, así como tenemos que hablar del antisistema, ¿no? O sea, porque nosotros nos quedamos
defendiendo la democracia, mismo la democracia con sus límites, que sabemos que conocemos nosotros, ¿no? Y ellos se quedaron con la radicalidad. A mí me quedo loca con eso. Yo soy la comunista, ¿qué radicalidad que tienen ustedes? A ver, ninguna. Pero están ellos con la bandera de la radicalidad, de los cambios profundos. ¿Qué cambio profundo? Carajo, no hacen nada. El cambio que hace es que la gente tenga hambre. Esto vivimos hace 200 años. Es la historia de la humanidad, tener hambre. La civilización es hacer con que la gente no tenga hambre. Esa es parte de la historia de los pueblos, ¿no? Pero ellos la tienen. Es lo que hablábamos en México, Nicolás. O sea, ¿cómo pueden tener? Entonces tenemos que defender la democracia y tener la radicalidad de las propuestas que pueden garantizar la emancipación del pueblo. O sea, tenemos que lograr, creo que tenemos que tener en mente eso, que estamos en una crisis de perspectivas también. No es feo decir eso, ¿no? Porque creo que a veces, no, tengo que saber siempre lo que hace. No, tenemos que, si no nos vamos a quedar también. O sea, porque lo quedamos intentando limpar el hielo, ¿no? Y el hielo se pone más hielo. Y tiene que ver con eso. Y la gran duda es qué pasa después del bolsonarismo, ¿no? Es algo que le esté marcando, cómo está la política y la posibilidad de la vuelta de Lula a Brasil. Y ella muy contenta me dice esto. Entre las encuestas estamos todos contentos y la toma de pose tenemos la elección. O sea, entonces creo que el primero que tenemos que decir que hoy tenemos encuestas en Brasil que nos indican que vamos a vencer y que es posible que vencamos en la primera vuelta. Y que eso significa para nosotras y nosotros la perspectiva de tener más fuerza política para gobernar. Más que eso significa también una demostración muy fuerte para la sociedad brasileña que no hay ningún espacio para ninguna alternativa que no sea democrática, que no sea valorar el voto del pueblo. Y creo que es importante decirles eso porque una de las diferencias brutales de lo que vamos a vivir el 1 de enero y lo que vivimos hace 20 años es la cuestión democrática. O sea, hace 19 años cuando hemos estado ahí, nadie o casi nadie en la región cuestionaba la democracia. Y cuando le digo cuestionar, no lo digo de la manera formal, porque ellos tienen el discurso de la democracia con ellos, o sea, son los defensores de la libertad, de la democracia, de los derechos individuales, pero eso es algo que les sale de la boca, que no está adentro de ellos. Y entonces, en los últimos 19 años hemos vivido, sobre todo en los últimos 10 años, desde el golpe de Honduras, ¿no? Un proceso de amenaza a la democracia que existe y que creo yo, por las condiciones objetivas del mundo, las disputas geopolíticas, todo lo que vivimos, la crisis del capitalismo, que va a ser algo permanente. O sea, la derecha en el mundo y en nuestra región no es más, o no es mayoritariamente más, una derecha democrática. Porque, mira, ahora, nuestros compañeros están en lucha en Ecuador con 5 muertos. Hace poco hemos estado en Bolivia con un golpe civil y militar. En Brasil hemos tenido en los últimos 6 años un golpe parlamentario y después la prisión, el cárcel de Lula con el lawfare. Ustedes conocen lo que el Estado judicial significa o los golpes judiciales significan. Eso es algo que tenemos que decir y que tenemos que hablar sin cansar, porque creo que una de nuestras luchas es garantizar que la voluntad del pueblo sea garantizada. Y eso es algo que no es pequeño, o sea, es algo central. Además de eso, creo yo, vamos a encontrar un país, creo yo que ellos van a intentar, no estoy entre las personas que creen, pero eso no es una opinión universal de nuestra gente en Brasil. O sea, cada uno de nosotros intenta pensar lo que va a hacer Bolsonaro en el día que tenga la victoria de Lula, porque él amenaza no reconocer el resultado de las elecciones. Y la amenaza es una amenaza con alguna consistencia, porque es el presidente de la República, o sea, no es un estudiante que está en la universidad en la disputa para el directorio de estudiantes, o sea, es el presidente y lo dije, bien, voy a organizar
un conteo de votos paralelo, o sea, que las oposiciones hagan conteos paralelos, y muchos países de América Latina lo hacen, pero en Brasil nunca hemos tenido, desde que volvimos con la democracia, desde el 89. Entonces, eso es algo, ¿no? ¿Qué va a pasar con eso? Yo creo que no tiene fuerza institucional para un golpe, pero creo que va a intentar y va a lograr en alguna medida muchos focos de violencia civil, porque eso hace parte de la estrategia de ellos. Eso es un poco de lo que hablo ahí, o sea, generan un discurso político de violencia para que no tengan necesidad de tener la hegemonía del uso de la fuerza. O sea, no es que tienen ellos que concretar la violencia, sino que con su discurso ponen la violencia en las manos del pueblo, de sectores del pueblo. Entonces, eso es algo que creo que va a pasar hasta el 1 de enero. En tal sentido le pregunté cuáles son los desafíos que tiene el gobierno de Lula, y el punto principal vuelve a repetir una reconstrucción respecto a un Brasil destruido, ¿no? Comentaba esto. No conocen la realidad de la región y de Brasil. ¿Qué tenemos ahí? 33 millones de personas con hambre, casi en Argentina. Creo que ese número es el suficiente para que sepan lo que vivimos. Hemos tenido la reforma laboral y de pensiones. Hoy en Brasil tenemos, bueno, cuando la gente tiene empleo, el empleo es en Uber, iFood, Rappi, eso. La gente tiene el trabajo que no garantiza la comida. Trabaja 15, 18 horas por día en su espalda con la comida para dejar a alguien, y no garantiza con el trabajo dinero para comer. Eso es algo inédito, porque el trabajo, siempre hemos vivido sin trabajo en América Latina, pero cuando uno tenía trabajo, tenía alguna dignidad. No, eso no existe más en Brasil. Tenemos un país con muchas privatizaciones importantes, o sea, ellos han privatizado, hoy hablan de hambre, de empleo sin dignidad, de desempleo, tenemos 15 millones de desempleados, o sea, las proporciones en Brasil son siempre muy, muy intensas, ahora más todavía, y son muy tristes, ¿no? Hemos tenido la privatización de la electricidad, de Eletrobras se llama. ¿Cómo volver a desarrollar un país si tú no tienes posibilidad energética para eso? Solo para que tengamos en la cabeza, o sea, ¿cómo vamos a tener industria? A poner eso, si no hay cómo hacerlo, si no tenemos en nuestras manos la posibilidad de eso, si la economía se desarrolla, necesitamos de más electricidad, no de menos. O sea, tenemos un país liquidado, y es por eso que es tan importante ahí que construyamos una unidad larga desde el principio. Por último, le pregunté cómo juegan los intereses de Estados Unidos o John Biden en América Latina, y ahí reflexionó básicamente lo siguiente. Mucha confianza, porque conozco a él y a los gobiernos, ¿no? O sea, no es que es una promesa. La convicción de Lula con el tema de la integración latinoamericana y de la integración sur-sur es algo muy profundo, o sea, no es algo superficial, fue una parte esencial de los gobiernos de nosotros, y en un momento donde eso significaba menos, ¿no? Es eso, o sea, ahora significa más todavía. Entonces, yo le veo muy cercado por las personas que han hecho eso, o sea, ahí está Celso Amorim, por ejemplo, que es la persona que ha formulado la política para nosotros mientras estamos en el gobierno. A ver, ¿qué más te voy a decir? Que sea delicado, como te estaba diciendo. La verdad es que, ¿sabes qué? Cuando Bolsonaro ha dicho que no reconocía la elección de Biden, él ha dicho eso, que lo tenían robado. Yo he dicho a la gente, mira, la política, eso es otro que tenemos que decir, la política no vale a nadie en el mundo, porque el presidente de los Estados Unidos no se puede enojar con Bolsonaro. Puede decir, estoy enojado, pero ¿qué significa eso? Nada, porque el poder de las empresas es tan largo que él no puede decir, voy a amenazarte con un bloqueo. Puede ser la Cuba, como hace, de manera criminosa, pero no puede ser a Brasil, porque sus empresas no van a sostener.
Entonces eso es una dimensión del neoliberalismo, ¿no? Sacar las decisiones de la política. Y yo en verdad creo que los intereses de Biden en América Latina son tan profundos con el tema de la Amazonia que no se va a pelear con Bolsonaro porque no firmó un documento. O sea, sabe que Bolsonaro está, y voy a usar una expresión muy fea y un poco machista, no voy a usarlo, pero Bolsonaro está entregue a él, porque la política es la política que garantiza la condición de sumisión económica a ellos. Y entonces lo que dice, lo que firma o no, poco importa. Y eso no lo digo como algo irrelevante, sino como algo muy relevante, que es cómo sacan ellos de la política las decisiones de los países, mismo del imperio, como los Estados Unidos. Lula siempre ha tenido posiciones muy firmes con eso. O sea, nosotros, hay un chiste que él, Lula, conta a toda la gente, quizá ustedes oíran, que Bush lo llamó y le dijo, él hace la voz de Bush, ¿no? Yo no voy a hacer la de Lula. Compañero Lula, tenés que ayudarme en el Irak. Ahí están las armas químicas y eso. Y él le contestó, Bush, yo no conozco a Irak. Yo nunca he estado con Saddam. Mi pueblo ni sabe dónde se queda Irak. Yo tengo 15 millones de personas con hambre. La guerra que tengo yo es en contra de la hambre. Mi país no va a apoyar la guerra, punto. O sea, que es la manera de él de decir la cosa, pero es la tradición de Brasil, que Bolsonaro ha intentado romper, pero nosotros siempre en Irak, la tradición diplomática de Brasil es esa. En el marco de la entrevista que Ricardo estuvo en Claxo haciéndole a Manuela Dávila sobre la situación política en Brasil y sobre las elecciones que se aproximan, ella escribió un libro que se llama ¿Por qué luchamos? Y explica el rol fundamental de las mujeres en el regreso, en el posible regreso en las elecciones de octubre y lo determinante que fue la participación de las mujeres. Y esto es lo que dijo. Cuando he escrito ¿Por qué luchamos? Estábamos después de las elecciones del 18, ¿no? Y bueno, en las elecciones del 18 hemos tenido por la primera vez en la historia algunos factos políticos importantes con relación a nosotras las mujeres. Desde la redemocratización del país, las encuestas nos dicen algo, que mujeres y hombres han elegido juntos los presidentes del país. ¿Qué significa eso? Las mujeres han votado para Fernando Henrique, los hombres también. Las mujeres han votado para Lula, los hombres también. Las mujeres han votado para Dilma, los hombres también. Cuando llega el 2018, todas las encuestas nos dicen que hombres votan a Bolsonaro, mujeres primero no saben en quién votar, porque el tema de la campaña contra el PT es muy avanzada en el país, y después vota igualmente entre nosotros y Bolsonaro. O sea, hay una diferencia. Los hombres han elegido a Bolsonaro y las mujeres no han elegido a él. No es que tengan ahí elegido a nosotros, pero no han elegido a él. En 2018 también el centro de movilización popular fue la movilización de las mujeres, lo que llamamos nosotros de él y no. La única manifestación amplia, no de izquierda. O sea, estaba ahí la gente de la derecha liberal que decía cualcuno menos él. Un movimiento amplio que Lula intenta hacerlo hoy. Así, hemos hecho ahí nosotras. Cuando hay el movimiento Elinão, todas las redes de desinformación que nuestra gente no conoce, ¿no? Ni idea, okay. Ni tecnológicamente ni políticamente no comprenden. Pero no voy, ayer hablé de eso, hoy no voy a hablar de eso, porque tengo que hablar una hora acerca de eso para que hable. Entonces, ¿qué hacen ellos, la extrema derecha? Ponen la sociedad en contra de las mujeres, con manipulaciones de imágenes, o sea, una imagen tradicional, para que comprendan, la imagen en que más circuló es una mujer desnuda, masturbándose con un crucifijo.
O sea, ha hecho todo raro, ¿no? Con el crucifijo, en la desnuda, en una manifestación, pero no fue una imagen de la manifestación. Yo me fui con mi niña que tenía 2 años en la manifestación. Yo me quedé muy impactada cuando estaba ahí porque fue una manifestación familiar, que no es algo común en Brasil, que las familias se vayan así caminando en el domingo, todos juntos en la calle. Ellos ganaron una versión social acerca de eso. Y mismo nuestra gente en la izquierda empezó a cagarse, no pueden hablar de eso, hemos hecho algo errado. Después de eso Bolsonaro ganó. O sea, en portugués decimos que confundió el mensaje con el mensajero, ¿no? O sea, el más maravilloso que pasó en la elección fue eso. Ellos lo han manipulado con la tecnología y nos han dicho que no existía. Bien, de eso surgieron muchas críticas a nosotras las feministas. No las críticas de los políticos. Yo la verdad, hace muchos años que hago la política, no tengo más mucha paciencia con ellos. La paciencia dejo a mi hija. Pero hablo de personas del pueblo, ¿no? Que me escribían, mira, ¿por qué tú odias a los hombres? Mira, ¿cómo tú eres casada con un hombre si odias a los hombres porque eres feminista? Mira, ¿cómo tú tienes un hijo? ¿No lo mataste? ¿No eres una defensora del aborto? ¿Por qué no lo mataste a tu hija? Y entonces empecé a sacar todas las cosas que decían las personas comunes en contra, nosotras las mujeres, y he ordenado como una lista. Me quedaba en mis redes sociales leyendo, esto lo dicen, que el machismo y el feminismo son... Y escribí un libro muy común, porque yo lo percibí ahí, que el más importante que pasaba en Brasil era el movimiento de las mujeres, y que no podían ellos hacerlo de eso el divisor de nosotros. O sea, que no podrían ganar una narrativa que la izquierda tenía que alejarse de nosotros. Bueno, ¿qué pasa hoy? Y el otro libro es acerca de cómo ellos han hecho de nosotras las mujeres el elemento central de la violencia de ellos, de la extrema derecha. Por eso hay muchas mujeres. Yo empecé a escribir el libro sola. Y yo escribí un libro acerca de la violencia que sufro yo, que es la violencia suficiente para que la gente no tenga manera de leerlo. Pero cuando lo escribía, pensaba, pero no pueden creer que es acerca de mí, porque es justo al revés. Me utilizan a mí como un mecanismo para organizar el discurso y la violencia de la extrema derecha. Y lo utilizan en contra de todas nosotras. Porque lo que me ha hecho escribir el segundo libro fue la frase más común que la gente me dice en la calle y que me pone muy nerviosa. O sea, la gente me dice como algo bueno y yo me enojo muchísimo, que es, tú eres muy fuerte, yo no soy como tú. Cuando una mujer me dice que soy fuerte, ella me pone en un espacio de una dimensión no accesible. Y eso hace con que ella piense, ella logra estar ahí, yo no logro. ¿Qué significa eso? Salir de la lucha. O sea, si con ella pasa eso, imagínate conmigo, ¿no? Yo siempre digo a la gente, cuídense con sus vidas, porque yo soy una mujer muy concentrada y sufro eso. Imagínense ustedes, con la vida que tienen. O sea, es un mecanismo regulador de la participación política de las mujeres. Y voy a decir algo, ellos saben lo que hacen. ¿Por qué? Porque hoy las encuestas dicen que Lula entre los hombres tiene menos votos que Bolsonaro. Y Lula entre las mujeres tiene 2 votos a cada uno de Bolsonaro. O sea, socialmente, Lula va a ganar por lo que hacemos nosotras.